En su marca, salud, mija. En su marca, listo, ya. Tenemos que hablar, esto va a estar en la cátedra, y también en los laboratorios. Ya. En el miembro inferior, los músculos a considerar son el psoas ilíaco. Se llama así psoas ilíaco, pero tiene dos porciones, la porción psoas y la porción ilíaco. El psoas, como todos los músculos, usted sabe que los músculos tienen origen e inserción. El origen es el punto donde se engarza o se agarra de un hueso o de otra estructura. Y es el, ¿sí? En la prueba entra el origen. ¿Van a entrar origen e inserción? Sí, pero eso no va a determinar que usted se saque un rojo. A ver, si voy a inventar, supongo usted que la prueba tiene 65 preguntas. ¿Habrán 5 de origen e inserción? O sea, si usted no las contesta, eso no va a determinar que usted se saque un 2,5, no sé si me entiende. ¿Ya? Y evidentemente, como es tanta materia, yo no le voy a preguntar por el... No le voy a preguntar por el cuadrado carnoso de Silvio, que lo conocen los profesores de anatomía, no sé si me entienden. Voy a preguntar seguramente un músculo grande. Voy a inventar por el dorsal ancho, el pectoral mayor, el bíceps braquial, o qué sé yo acá, el recto femoral, los glúteos, los que más se conocen. ¿Me entienden? Porque si yo le pido que se aprenda todo, el origen e inserción, así como están, ya van a estar con el cerebro medio fundido. ¿Ya? O sea, la pregunta es, ¿me debo estudiar la origen e inserción? Si le queda cuero, le queda memoria, ¿ya?, en el computador, en este. Sí. Si no le queda, y si le queda poquito, utilícele para los músculos que usted cree que son los más importantes. ¿Estamos? No más de 5 o 6, de los grandes. ¿Estamos? ¿Le hago una consulta? ¿Cuántas preguntas son en la prueba? No tengo idea, no he inventado la prueba. A ver, ¿cuál? ¿La de hoy día o la de la otra semana? La de la otra semana, de cátedra. Pretendo hacer una prueba un poco más, voy a hacer una prueba más fácil que lo que habitualmente hacía. ¿Ya? Porque estoy mirando pruebas de años anteriores, del 2000, 2005, tengo como... A ver, esta primera prueba, ¿cuántas tendré en mi computador si yo hago anatomías del año 95? ¿Dónde se hacía la prueba? Cuando se hacía mi mío, cuando se hacían esas hojas de amarillas. Ya bueno, ¿no? Entonces voy a ver. No, usted pregunta cuántas preguntas tiene, no tengo idea porque no la he hecho. Ya no importa. Ya, déjame. ¿Estamos claros? Sí. Ya, sigamos. El psoas, lo que me importa sí, que se lo sepan bien, es la inervación y la función. ¿Estamos claros? Eso sí. Ya, entonces, el psoas tiene su origen, usted sabe que todo músculo tiene origen e inserción. El origen es donde se fija en el brazo palanca fijo y la inserción es el brazo palanca móvil. Aunque el concepto de inserción a veces es genérico, es para los dos lados, pero cuando yo digo el origen, brazo palanca fijo, e inserción, le voy a agregar el adjetivo inserción móvil para que quede súper claro que es el brazo palanca móvil. Entonces su origen está acá, se fija hacia anterolateral de la circunferencia del cuerpo de la vértebra T12 y en la base de la apófisis transversa de la T12. Y se fija también hacia anterolateral del cuerpo y raíz de la apófisis contiforme, también llamada por algunos transversa, aunque realmente no lo es, de la L1, L2, L3, L4 y L5. Ahora, entre la de T12, L1, L2, L3, L4 y L5 existe un puente, un arco tendinoso que comunica a cada cuerpo vertebral y también se fija en ese arco, porque ese arco es para darle paso a una arteria. Después lo vamos a ver. Y se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera y se une con el ilíaco. El ilíaco tiene su origen en la fosa ilíaca interna. Y cuando se unen los dos y forman un tendón común, pasan por debajo del arco crural, acá está el ligamento inguinal, y llegan a la región anterior de muslo. Cuando llegan a la región anterior de muslo, aquí, usted puede observar, este espacio se llama triángulo de Scarpa. Y en este triángulo usted puede ver que se ve la van. Y la van no es una camioneta, es la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Entonces es fácil recordarlo como van.
Ya, ahora, cuando yo vuelvo acá al psoas ilíaco, el psoas ilíaco, los dos hacen flexión de cadera con rotación axial externa de fémur o rotación externa de cadera. A ver, esto lo he hecho todos los días, así que ya estoy. El psoas hace flexión con rotación externa, hace flexión con rotación externa. Y si lo hago con una flexión de 90 grados con flexión de rodilla, flexión con rotación externa de cadera, o sea, de muslo sobre tronco o de fémur con respecto al ilíaco. ¿No? ¿Quién inerva a estos muchachos? El psoas lo inervan ramos del plexo lumbar, que es una ramificación. Después vamos a ver en neuroanatomía, bueno, existe el plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacrococcigio y plexo pudendal. Ahí lo vamos a ver después. Entonces, ramos del plexo lumbar y del nervio femoral un poco acá. Y el ilíaco absolutamente del nervio femoral. Se acabó. ¿Dónde termina? En el trocánter menor. Esa es su inserción móvil. Ya vimos lo que hizo. Después tendría que yo hablar de la región glútea. La región glútea es un territorio limitado por el pliegue glúteo hacia distal, por la cresta sacra media, que lo vimos allá cuando vimos el sacro, por los que me preguntaron, la cresta sacra media, por la cresta ilíaca por arriba y por una línea imaginaria que partiendo de la espina ilíaca anterosuperior baja hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás para unirse con el pliegue glúteo, pasando por fuera por la piel que recubre el trocánter mayor. Y lo primero que uno se nota y destaca es este músculo que se llama glúteo mayor. El glúteo mayor, que aquí lo podemos ver, en la medida de lo posible lo voy a explicar acá, porque la gente habitualmente en los libros lo estudia del lado derecho. Y lo que suele pasar con la gente que no tiene experiencia en estos temas es que usted le pone un segmento del lado izquierdo y colapsa. Siendo lo mismo, no es capaz de hacerle la transición espejo. En lo posible lo haré del lado derecho, pero cuando tengamos que hacer el detalle no tengo opción. Y de hecho, lo que voy a preguntar, lo voy a preguntar aquí o aquí, independientemente si es derecho o izquierdo. Entonces, cuando llegamos acá, nos encontramos con la región glútea. Y aquí tenemos al glúteo, de todos los músculos, el más grande de todos los glúteos, ¿se entiende? El más grande de todos los músculos del cuerpo humano, pero claramente uno de los más grandes. Y este músculo tiene su origen en la fosa ilíaca externa, por detrás de la línea glútea posterior o semicircular posterior. En la cara externa de la poneurosis lumbar, en la cara posterior del sacro. Algunos libros dicen tubérculo sacro posterior externa inclusive. Y en la cara posterior de las primeras dos coccígeas. También se fija en la cara externa de un ligamento que se llama sacrotuberoso. ¿Ya? En mi época se llamaba sacrociático mayor. ¿Por qué digo los dos nombres? Porque todo depende del libro que usted consulte. Si usted consulta un libro antiguo, le va a aparecer como ligamento sacrociático mayor. Si usted pregunta de un atlas más nuevo, más moderno, va a aparecer como sacrotuberoso. Y por distal, ¿dónde se inserta? Porque acá sus fibras todas confluyen, se tornan convergentes y se enganchan a través de un tendón en la línea de trifurcación de la línea áspera, pero la línea externa. ¿Recuerda que había se dividía en tres? Bueno, la más externa, ahí se fija. Aquí lo tenemos, lo vamos a sacar. Acá lo tenemos. ¿Qué es lo que hace el glúteo mayor? El glúteo mayor lo que hace es extensión, es motor primario, así como el psoas ilíaco es motor primario de la flexión de cadera, este es motor primario de la extensión de cadera. Él hace extensión de cadera. Pero también tiene un componente de rotación axial. ¿Qué es lo que hace? Extensión de cadera y rotación axial externa de cadera. Vale decir, rota el fémur hacia afuera. ¿Estamos? ¿Quién inerva a este muchacho? Este muchacho está inervado por el nervio glúteo inferior. Se acabó. Cuando sacamos al glúteo, vamos a observar ahora el glúteo menor y el glúteo mediano. El glúteo menor, que está acá, se fija en la fosa ilíaca externa también, pero por delante de la línea semicircular anterior o glúteo anterior. En todo lo que resta hacia antes o inferior de la fosa ilíaca externa.
Y de ahí sus fibras confluyen y se dirigen ¿a dónde? Se dirigen al borde anterior del trocánter mayor. ¿Qué es lo que hace este músculo glúteo menor? Hace rotación axial interna de cadera. El glúteo menor hace esto, hace rotación interna de cadera. Si yo flexiono la cadera, haría esto. Pero no olviden, no hace flexión de cadera, hace solo rotación axial interna de cadera, o del fémur con respecto al ilíaco. ¿Quién inerva a este muchacho? El nervio glúteo superior. No confundir con este que está inervado por el nervio glúteo inferior. Este está inervado por el nervio glúteo superior. Después tenemos al músculo glúteo mediano. El glúteo mediano está insertándose en su origen, está en la fosa ilíaca externa, entre la línea semicircular anterior y posterior, o glútea anterior y posterior. De ahí sus fibras todas confluyen y terminan ¿dónde? En una línea o cresta oblicua dispuesta en la cara lateral del trocánter mayor. ¿Qué hace el glúteo medio? Hace extensión de cadera. Perdón, extensión de cadera. Nada que ver. Abducción de cadera. Hace abducción de cadera. Ahora, ¿por qué dije extensión de cadera? Porque si me pongo exquisito, las fibras más anteriores hacen un poquito de flexión con rotación interna y las fibras más posteriores hacen un poquito de extensión con rotación externa, pero la función primordial del glúteo medio es abductor de cadera y punto. ¿Quién lo inerva? También el nervio glúteo superior. Cuando vimos esto inicialmente, cuando pasé generalidades de biología, dije acá, miren, acá están los pelos trocantérios y más que eso no dije, pasó piola. Ahora les voy a enseñar uno por uno, todo. Entonces, lo primero que yo observo acá es el piramidal de la pelvis. Acá podemos ver el nervio ciático. Vemos al gemelo superior o gémino superior, al obturador interno, al gémino inferior o gemelo inferior y al cuadrado crural. Estos son los que hay que conocer acá. Piramidal de la pelvis, gemelo superior o gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior o gemelo inferior y cuadrado crural. Hay uno que no se ve que se llama obturador externo, pero no se ve porque para eso yo tendría que arrancar esto y sacarlo para poder observarlo. Es de plástico, así que no podemos hacerlo. Pero está abajo del... Está debajo de este grupo. ¿Ya? Entonces, el piramidal de la pelvis tiene su origen en la cara anterior del sacro, a nivel de la parte anterior del cuerpo de L2, L3 y L4. ¿Ya? Y sus digitaciones carnosas que se insertan en esta cara anterior respetan sí los agujeros sacros anteriores. Y lo vamos a ver cuando veamos sacro, de lo que me refiero. Y de ahí se dirige hacia afuera, sale de la excavación pélvica, que es la parte donde está la pelvis menor, que es la parte de abajo de la pelvis. Y sale por la escotadura ciática mayor, por detrás de la escotadura ciática mayor. Y se dirige ¿a dónde? Al trocánter mayor. ¿Y dónde termina? En una muesca o una pequeña depresión que está en el borde superior del trocánter mayor. Ya voy a decir lo que hace. Vamos a seguir el origen e inserción primero. Después tenemos al gémino superior o gemelo superior. Y este gémino superior nace de la cara externa de la espina ciática. Inmediatamente la cara externa del ilíaco en las adyacencias de la parte superior de la escotadura ciática mayor. Perdón, ciática menor, de la escotadura ciática menor. Y de ahí sale por detrás de la escotadura ciática menor y se dirige aquí al trocánter mayor y se fija en las adyacencias, ligeramente por adelante y arriba de la fosita digital. ¿Ya? Después tenemos el obturador interno. El obturador interno se fija en la cara interna del ilíaco adyacente al agujero obturador. ¿Se acuerdan de ese agujero grande que tiene el ilíaco? Pero por dentro. Entonces, en el contorno, y se fija en el agujero. Le dice, ¿cómo que el agujero? Sí, porque ese agujero tiene una membrana. O sea, no todo el hoyito que ven ahí está cerrado. Más del 75% de ese orificio en realidad tiene una membrana que lo cierra un poco. No un poco, bastante. ¿Ya? Y se fija a través de una poneurosis con la cara interna de la membrana obturatriz. También sale por detrás de la escotadura ciática menor, de la escotadura ciática menor, y se dirige en las adyacencias de la fosita digital. Después tenemos el gémino inferior, que es este que está acá. El gémino inferior, el gemelo inferior, se fija en el isquion, en el labio externo del isquion y cara externa del ilíaco adyacente. También sale por la escotadura ciática menor
y también se dirige a las adyacencias de la fosita digital que está en la cara interna del trocánter menor. El cuadrado crural nace también ya de las adyacencias del isquio en la cara externa y se dirige hacia el fémur y se fija a todo lo largo de la cresta intertrochanteria posterior, Todos estos están inervados, es súper fácil, miren. El piramidal está inervado por el nervio piramidal. El gémino superior por el nervio del gémino superior. El obturador interno por el nervio del obturador interno. El gémino inferior por el nervio del gémino inferior. El cuadrado crural por el nervio cuadrado crural. Pero el obturador externo, que no lo vemos, que se fija en la cara externa del ilíaco, adyacente al agujero obturador y por fuera de la membrana obturatriz, en la cara externa, ya que ese termina en la fosita digital de frentón, no en las adyacencias, sino que de frentón en la fosita digital, ese está inervado por el nervio obturador. Obturador, ni externo ni interno, se llama nervio obturador a secas. ¿Ya? ¿Qué hacen estos músculos? Todos estos músculos hacen rotación axial externa de cadera. Todos estos músculos hacen rotación axial externa de cadera. Hacen esto, rotación axial externa de cadera. Llevan el fémur, lo rotan hacia afuera. ¿No? Bien. Terminamos esta zona. Nos vamos a ir ahora aquí a la región de muslo. Y la región de muslo tiene músculos del compartimento anterior, medial, lateral y posterior. En el compartimento anterior tenemos al sartorio, que aquí lo vemos. Este sartorio es un músculo relativamente asintado, que nace desde la espina ilíaca anterosuperior, se dirige hacia abajo, hacia adentro, ligeramente hacia atrás, ya discurre por la cara, por fuera la cara cutánea del cóndilo interno, y después cambia de dirección y se dirige hacia abajo y hacia adelante y remata aquí. ¿Ya? Lo voy a mostrar de este lado mejor, porque lo recuerden más del lado derecho. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Dónde remata? En esta zona, hacia anteromedial de la tuberosidad medial de la tibia. Pero como llegan tres, llega el sartorio, llega el recto interno del muslo gracilis, que ya lo voy a explicar, y llega el semitendinoso, que viene de atrás, estas tres tendones le llaman, a este punto de inserción de estos tres tendones le llaman la pata de ganso. ¿Ya? Porque cuando uno las observa aparecen las tres nervaduras de una patita y acá faltarían las membranas nomás de la patita del gansito. ¿Ya? De hecho, hay una tendinitis que se llama tendinitis de la pata de ganso. Y debajo de esto hay una bursa que se llama bursa anserina, que cuando se inflama, bursita anserina se llama. Bien, sigamos acá. ¿Se acuerdan de la mano? Del nervio femoral. Todos los músculos que están acá están inervados por el nervio femoral, por si acaso. ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Solo por la región anterior? ¿O ¿Sí? posterior igual? No, anterior no. Ya. Ahora, pero ojo, no olviden que hay dos, el vasto interno y el vasto externo, que son de compartimento lateral y del compartimento medial, que también están inervados por el femoral. ¿Ya? Bien, ¿qué hace el sartorio? Ya, voy a poner acá. No como el arquero en abducción, ni tampoco firme y mi capitán juntos, sino que lo igual, lo normal. Entonces yo tengo que pensar que acá están las espinas y antero superior, y esto termina por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un poquito de flexión de cadera y un poquito de rotación externa de cadera y un poquito de abducción de cadera, pero esa no es su función principal. Cuando la rodilla está extendida, puede tender a mantener estable la extensión de rodilla, pero cuando ya la rodilla está ligeramente flexionada, flexiona la rodilla, y no solo la flexiona, hace rotación axial interna de tibia. Hace flexión con rotación axial interna de tibia. Hace flexión con rotación axial interna de tibia. Eso es lo que hace el sartorio.
Ya, vamos ahora al segundo. Vamos yendo de superficial a profundo, ¿no? El segundo es el recto anterior del cuádriceps. Y usted puede ver que este es un músculo bipenado. ¿Ven que la fibra está en oblicuo? No como esta que está en longitudinales. Ya, este está en oblicuo y es bipenado. Y el recto femoral, ya, es un obvio extensor de rodilla. Pero, ¿de dónde tiene su origen? Lo tiene en la espina ilíaca anterior, por arriba, en la espina ilíaca anterior inferior. No el anterior superior, no el sartorio, este es el anterior inferior. Tiene un tendón reflejo, ¿no?, que se fija en la cara periférica del reborde cerebular por arriba, y tiene otro más inclusive, no lo voy a nombrar. Discurre hacia distal y se une a un tendón común con otros que rematan en la base de la rótula, y por su intermedio, a través del tendón rotuliano, o algunos le llaman ligamento rotuliano, termina en el tubérculo anterior de la tibia. ¿Qué es lo que hace? Hace flexión de cadera, pero también hace extensión de rodilla, y en el proceso de hacerlo asciende la rótula. ¿Estamos? Ya dijimos que está inervado por el femoral. Si yo saco al recto femoral, yo debiera observar acá abajo al vasto intermedio, ¿ya? O también llamado crural. No lo vemos porque acá hay una aponeurosis, y como este no es un cadáver, el tipo quiso ser fiel a lo que se ve, pero si yo cortara acá la aponeurosis y la destapara, vería crural o vasto intermedio. El vasto intermedio o crural se fija en los 2/3 superiores de la cara anterior, borde obtuso lateral, ¿no es cierto?, y cara posterior lateral o lateral de la diáfisis del fémur. ¿Dónde remata? Igual, en la base de la rótula. Ahí termina, en la base de la rótula, pero por detrás de la inserción del recto femoral. ¿Qué es lo que hace? Este no hace flexión de cadera, solo hace extensión de rodilla. El crural lo único que hace es extensión de rodilla, nada más, inervado por el nervio femoral. Hay uno que no se ve, que está por debajo de todo esto, que se llama subcrural. El nombre antiguo me gustaba más, porque decía lo que hacía, se llama tensor de la sinovial de la rodilla. El subcrural, que está por allá al fondo escondido, ya está inmediatamente por encima de la fosita supratronclear. ¿Y qué es lo que hace? Lo expliqué todos los laboratorios igual, así que lo sigo explicando igual. ¿Conocen el cancán? Sí. Un baile francés de los burdeles del siglo XIX, donde los chiquillos se volvían locos por verle los tobillos a las niñas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y entonces la niña levantaba el vestido para mostrar las piernas mientras bailaba. Y una vez la estaban con medias, ni siquiera estaban con las piernas totalmente desnudas. ¿Por qué cuento esta historia? Para que no se les olvide. Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan la clase de cátedra, yo les dije que cuando uno extendía rápidamente la rodilla, se podían pellizcar los meniscos, ¿se acuerdan? Y si yo flexiono rápidamente la rodilla, también se pueden pellizcar los meniscos. ¿Quiénes impedían de que se pellizcaran porque ayudaban a que los meniscos acompañaran los platillos tibiales en el proceso de extensión? Eran los ligamentos patelomeniscales, izquierdo y derecho, medial y lateral. ¿Y quiénes eran los responsables de que los meniscos no se atraparan, ya, frente a una flexión violenta, rápida y brusca? Era el pape y el papi, ¿sí? Por medial, el papi, y ahí el que tenía mucho que ver el semimembranoso, el semimembranoso. Y por fuera, que era el que tenía implicancia ahí, el popliteo. Y el popliteo y el bíceps femoral, ¿ya? Entonces ellos se preocupaban de traccionar a los meniscos hacia atrás mientras flexionábamos la rodilla, para que no se ataquen. Pero, cuando yo hago también una extensión brusca, existe la posibilidad que la rótula suba tan rápidamente que pellizque la cápsula y por su intermedio la sinovial que está arriba. No deben olvidar que aquí tenemos la fosita supratronclear y la cápsula se fija en todo el contorno, pero aquí incluye a la fosita supratronclear, o sea, la tiene adentro. ¿Por qué y voy a decirlo con un lenguaje poco técnico, ¿por qué tanto pellejo extra? ¿Por qué hay que tener tejido extra para lograr la flexión de rodilla? Si estuviera demasiado tirante, cada vez que yo flexione la rodilla se me va a tensar y se me puede dañar. Entonces tiene harto tejido acá que le permite.
el peligro de que haya mucho tejido es que queda así, ¿no es cierto? En extensión queda esta posibilidad, ¿no es cierto? Y cuando hay flexión, se tensa, ¿sí o no? Entonces, cuando yo hago una extensión muy brusca, para que estos pliegues no se formen, alguien se encarga de pegarle una estiradita adicional, para que no se pellizque entre la rótula y el fémur. ¿Quién lo hace? El tensor de la superior de la rodilla o subcrural. Así cuando la rodilla hace una rotación brusca, igual, porque Es que cuando hace una rotación brusca, ahí el compromiso está los ligamentos cruzados. que a mí me pasó eso, pero también se me pellizcó el menisco. También. Pero la lesión más grave se produce también, de hecho hay una cosa que se llama triada maligna de O'Donoghue, pero se lo van a enseñar en trauma. Mi mamá se bajó de un muro y le pasó eso. Se bajó de un muro. Y si fue, así se pone la rodilla, como una pelota. Se fue una vez, ahora está muy en el cielo y entró el líquido a la... Claro, y después hay que sacarla con una jeringa, sí. Fíjate que si está hecho por un médico competente, a veces es una pequeña molestia. Cuando está hecho por alguien que no tiene mucha experiencia, ese duele harto. Sí. Estaba mal el día. Ya, ¿estamos claros? Bien, ahora vamos a hablar de este que está acá por lateral, ¿lo ven? Ahí está por lateral y aquí está por lateral. Hoy como le den doler las caderas, esto así. Ya, bueno. ¿Qué vemos? Esto que están viendo acá. ¿Lo ven? Perdón. Esto que están viendo ahí. Esto, perdón. Ahí. Esto que están viendo ahí. Este músculo se llama tensor de la fascia lata. El vientre muscular es esto que está aquí. Y la fascia lata es todo esto. También le llaman banda iliotibial y antiguamente le decían banda de Messiaen. Este músculo se fija en la espina ilíaca anterosuperior también. Y termina con este largo tendón acintado que remata hacia anterolateral de la tuberosidad lateral de la tibia. Hace una expansión a la rótula, hace una expansión al fémur, qué sé yo. Que de hecho tiene algún grado de responsabilidad lo que pasa es que hay una entidad acá que se llama difusión femoropatelar y otra que se llama síndrome de mal alineamiento rotuliano. Eso lo van a ver después. Ya, mejor no les meto más cuestiones en la cabeza. Y ahora, y hasta allá llega. ¿Quién lo inerva? El nervio glúteo superior. ¿Quién lo inerva? El nervio glúteo superior. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que hace? Cuidado con esto, porque este es un músculo medio engañoso. Y esto de acá. Recuerden que acá está la extensión en la espina ilíaca superior. ¿Qué es lo que hace? Un poco de flexión de cadera, ¿ya? Y seguro que hace rotación interna de cadera. Un poco de flexión de cadera, rotación interna de cadera. Ahora, profe, ¿y abduce o aduce? Depende. Si estoy así, abducido, aduce. Si estoy así, firme y milopitán, así, abduce. Va a depender de la posición inicial. Este también hace lo mismo que vimos antes con algún músculo, que cuando la rodilla está extendida, extiende la rodilla. Pero si está ligeramente flexionada, la rota. Pero no la rota como lo otro. Este hace flexión de rodilla con rotación axial externa de tibia. Hace flexión de rodilla con rotación axial externa de tibia. ¿Vamos? Vasto externo. Acá está el vasto externo. El vasto externo se fija todo lo largo de el labio externo de la línea áspera. ¿Ya? Y si tiene más detalles, sí, pero con eso es suficiente por proximal. Yo soy feliz que digan eso, ¿no? Y por distal, donde se fija, por el borde lateral de la rótula y un poco en la base. En sinergia concurrente, que es algo que les expliqué alguna vez, trabajando con el vasto interno, lo que hacen es extiende la rodilla y en el proceso de hacerlo asciende la rótula. ¿Sí? Entonces, el vasto externo hace. Ojo, ojo, hay más funciones de las que yo estoy diciendo. Pero con lo que estoy diciendo tiene suficiente. ¿Qué pasa? Ya sabemos que puerto femoral. Vamos a atrás. Mira. A esto le llaman isquiotibiales o músculos de la corva. Y reconocemos lateralmente al bíceps femoral porción larga y porción corta, y por medial al semitendinoso y más profundo al semimembranoso. ¿Sí? Ahora, los tres
el bíceps femoral, pero en porción larga, el semitendinoso y el semimembranoso, se fijan en el isquio. Voy a decir algo que no ha dicho ningún otro laboratorio. Y yo el otro decía que el bíceps femoral tiene una característica, tiene un tendón común con uno de estos. ¿Con quién? No lo dije en ningún otro laboratorio. Ningún otro laboratorio con el semitendinoso, pero bueno. Pero todos nacen en el isquio, excepto la porción corta del bíceps femoral. Porque ese nace en el intersticio de la línea áspera y en la bifurcación externa hacia distal de la misma, un poco. ¿Dónde termina tanto la porción larga como la porción corta del bíceps femoral? Terminan en la cabeza del peroné. Todos estos músculos que están atrás están inervados por el nervio ciático mayor. Todos estos músculos que están atrás están inervados por el nervio ciático mayor. ¿Qué es lo que hace el bíceps femoral? Bueno, depende. La porción larga del bíceps femoral hace extensión de cadera con rotación axial externa de cadera. Y más encima hace flexión de rodilla con rotación axial externa de tibia. O sea, en cadera la porción larga hace extensión con una ligera rotación externa de cadera y la distal hace flexión de rodilla con rotación axial externa de tibia. Pero la porción corta solo hace flexión de rodilla con rotación axial externa de tibia. Ya. Ánimo, ánimo. No morirán. Y acá tenemos al semitendinoso. El semitendinoso ya sabemos que se fija en el bíceps, en el isquio, y termina en la pata de ganso, que es algo que ya había dicho antes, hacia anteromedial de la tuberosidad medial de la tibia. ¿Qué es lo que hace este músculo? Extensión de cadera. Hace extensión de cadera con un poquito de rotación axial interna de cadera, más flexión de rodilla, más rotación axial interna de tibia. Flexión de rodillas más rotación axial interna de tibia. Eso es lo que hace el semitendinoso. El semimembranoso es este que está abajo, ese de ahí. Usted lo puede ver mejor ahí. Ahí están separados. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el semimembranoso? Hace extensión de cadera con flexión de rodilla y rotación axial interna de tibia. Flexión de cadera, flexión de rodilla con rotación axial interna de tibia. Ahora, todos estos músculos que están acá ya dicen que están inervados por el nervio ciático, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando yo los saco acá, usted puede ver el ciático acá. ¿Estamos? Ahí se ve en amarillo. Bien, vamos al último, los de medial. En medial tenemos al recto interno del muslo, al vasto medial y al grupo de músculos aductores. Y hay uno escondidito que se llama, ese que está ahí se llama pectíneo. Ese chiquitito que ven ahí, en realidad no es tan chiquito. Tendríamos que sacar todo. Ese que está ahí. ¿Ya? El pectíneo. Partamos del más superficial. El recto interno del muslo también se llama gracilis. El gracilis nace de la cara externa de la rama isquiopubiana. ¿Ya? Y termina, ya sabemos, en la pata de ganso, hacia anteromedial de la tuberosidad medial de la tibia. ¿Qué es lo que hace? Obviamente hace aducción de cadera. Y en la rodilla, flexión de rodilla con rotación axial interna de tibia. Flexión de rodilla con rotación axial interna de tibia. Pero una de las funciones principales es el aductor de cadera. Todos estos músculos que están por dentro están inervados por el nervio obturador, excepto uno. Digamos después. Y hay otro, el vasto interno, que en realidad está inervado por el femoral. ¿Ya? El vasto interno se fija en el labio externo de la línea áspera, ¿ya? Y por distal en el borde medial y base de la rótula, obviamente extiende la rodilla. El grupo de músculos aductores, a ver cómo se lo digo para que sea fácil. Lo vamos a hacer sencillo. Se fijan porque son aductor mayor, mediano y menor. Se fijan en el intersticio de la línea áspera. Ahora, aunque usted no lo crea, se sabe exactamente
tercio superior, tercio medio, y empezamos es una locura. ¿Ya? Pero yo me conformo con que sepan que estoy en el intersticio de la línea áspera. Quizá esa es su inserción distal, esa es la inserción móvil. Porque la inserción fija depende, por ejemplo, del aductor mayor está a todo lo largo de la cara externa, prácticamente los dos tercios posteriores de todo lo largo de la cara externa de la rama isquiopubiana. Por lo tanto, el aductor mayor no solamente aduce, sino que puede hacer rotación externa, si son las fibras posteriores, o rotación interna, si fueran las otras fibras. Pero la verdad es que, miento. Todos hacen aducción, ¿ya? Y rotación externa. Solo que las fibras anteriores hacen flexión de cadera. Y las fibras posteriores hacen extensión de cadera. Ahí está. Los aductores, en general, todos los aductores hacen aducción y rotación externa de cadera. Todo. Aductor mayor, mediano y menor. Solo que el aductor mayor, aparte, sus fibras anteriores pueden hacer un poquito de flexión. Y las fibras posteriores, y las más posteriores pueden hacer un poquito de flexión. El aductor mediano se fija en la cara externa del pubis, del cuerpo del pubis, y el aductor menor está en la cara externa del pubis y un poquito en la parte más anterior de la cara externa de la rama isquiopubiana. Hay uno que dije que no está inervado por el obturador, ¿se acuerdan? Aparte del vasto medial, ese, el pectíneo. El pectíneo se fija por arriba en la cresta pectínea, ¿vamos? En el canal subpúbico adyacente, y por distal en la línea media de trifurcación de la línea áspera. ¿Se acuerdan que arriba se divide en tres? La externa es la del glúteo mayor, la intermedia es la del pectíneo y la más interna es del vasto interno. Ya, listo, ahí está. Ya sabemos lo que hace. Ahora vamos acá. Vamos acá. Ya. Vamos acá. Prestar atención acá. En pantorrilla tenemos músculos del compartimento anterolateral y posterior. Para ordenarse es para que se ordene, no es porque esté así enseñado. Normalmente hay músculos del compartimento anterolateral y posterior. Vamos a decir, para que se ordenen, no me contesten esto en una prueba, que hay músculos del compartimento anterior, lateral y posterior, como si fueran antebrazo. ¿Se acuerdan? Que hay un compartimento anterior, lateral y posterior. Aquí lo pensamos así, pero formalmente es un compartimento anterolateral y posterior, solo hay dos. ¿Ya? ¿Quiénes forman el compartimento? ¿Quiénes son los más laterales del compartimento anterolateral? El peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. ¿Ya? Entonces acá tenemos ya peroneo lateral largo por arriba y el corto por abajo. Por adelante tenemos de medial a lateral al tibial anterior, al extensor largo del ortejo mayor y al extensor largo común de los dedos. ¿Estamos? Y por detrás podemos ver al tríceps sural, gemelo externo, gemelo interno. Acá se verá algo chiquitito que no es el tríceps sural, ese se llama plantar delgado, esa cosita chica que ven ahí se llama plantar delgado. Y por debajo de esto está el sóleo. Si yo lo miro acá, gemelo interno, gemelo externo, sóleo. El sóleo está por debajo de la línea del sóleo o línea oblicua de la tibia. Y por encima de él está el popliteo. Y cuando yo saco todo esto, me encuentro con los más profundos. Flexor largo del ortejo mayor, tibial posterior y flexor largo común de los dedos. Ahora voy a decirles algo que sí importa. ¿Ven el nervio ciático cuando va acá y llega a la flexura de la rodilla, o sea, al hueco popliteo por detrás? Acá, este nervio, el nervio ciático, se divide en dos. Este nervio se divide, lo vamos a hacer en la derecha para que se acostumbren mejor. Viene acá. Y cuando llega acá, se divide en dos. ¿Y hace esto? El que sigue a la cara posterior de pantorrilla se llama, se divide en dos: ciático popliteo externo, ciático popliteo interno. Y el ciático popliteo interno se convierte en el nervio tibial posterior. En mi época era el nervio tibial posterior, ahora le llaman nervio tibial. Nervio tibial. Va a inervar todos estos músculos del compartimento posterior. Y el ciático popliteo externo pasa por detrás y por fuera del cuello de la cabeza del peroné y llega acá a la cara hacia anterolateral de pantorrilla. Y cuando llega acá, a su vez se divide en dos.
En mi época este era el nervio tibial anterior y este era el cutáneo peroneo. Ahora le cambiaron de nombre, ahora se llama peroneo profundo y peroneo superficial. Peroneo profundo para estos que están acá y el peroneo superficial para el peroneo lateral largo y corto. Entonces, peroneo superficial inerva los peroneos lateral largo y corto. El peroneo profundo va a inervar el tibial anterior al extensor largo del espejo mayor, al extensor común de los dedos. Y el nervio tibial, que en mi época era el nervio tibial posterior, el nervio tibial va a inervar simplemente a todos los músculos compartimentos posteriores, gemelo interno, gemelo externo, gemelo interno, sólido, poplito, patar delgado y todos los otros que están en tu sentido. Aclarado eso, entremos al área chica. Tenemos acá, yo pedí en la cátedra que alguien llegara con los pies limpiecitos. ¿Quién va a hacer? Todos los laboratorios lo he hecho y este no va a ser la excepción. ¿Quién va a ser nuestro modelo exclusivo? Acá ¿tenemos o no tenemos? ¿Habemos papa o no habemos papa? No me refiero a papa en el calcetín, ¿no? ¿Quién va a ser? Ya, venga para acá. Pero se puede ser con calcetines, hija. Esto es importante porque resulta que a veces yo enseño cosas que yo creo que usted entiende. Por ejemplo, él me preguntó algo que yo creí que todos lo tenían claro y no siempre es así. ¿Ya? Entonces recién se lo expliqué con detalle en un dibujito y él ahora lo tiene más claro. ¿Ya? ¿Usted me autoriza que le toque la pierna o no? ¿Sí? No, déjalo. ¿Ya? ¿No tiene problema? ¿No? ¿No tiene las garras de Godzilla? No. Ya. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es la única manera de entender. Porque mucha gente no lo entiende. Ya, permiso, vamos. Ya. El antepié, porque está el antepié y el retropié. Generalmente el punto de referencia es este eje bimalleolar que divide el pie en antepié y retropié. Entonces, el antepié hace dorsiflexión o flexión, o hace plantiflexión o extensión. Pero el antepié, donde concurre un poco el movimiento de la tibio-peronea astragalina y todos los otros huesecitos que están acá, hacen aducción y aparte de hacer aducción, pueden hacer supinación de antepié. Y el antepié a su vez puede hacer abducción y puede hacer pronación de antepié. ¿Estamos claros? Entonces tenemos, y quede claro, dorsiflexión o flexión, plantiflexión o extensión, aducción con supinación, abducción con pronación. Cuando una persona hace inversión de pie, hace aducción con supinación y varo de retropié. Tenemos una complicación. Póngase de pie. Va a quedar súper incómodo así, ¿eh? Pero en un ratito, dése la vuelta mirando para allá. Bien. Dése la vuelta. Eso. Ahora, dése la patita. Eso. Póngase así. Eso. Ahí está. ¿Se acuerdan que había dicho el eje bimalleolar que esto es el retropié? ¿Sí? La posición del calcáneo, porque acá está el calcáneo, puede ser el varo o puede ser el valo. El movimiento en varo es más grande, se nota más grande. Y este es el movimiento en, la manera como cruje. Si cruje fuerte y duele, me aviso, ¿ya? Entonces, cuando el calcáneo se va hacia afuera, valgo de retropié. Cuando se va hacia adentro, varo de retropié. Entonces, cuando yo hago flexión plantar con aducción y supinación, generalmente el retropié queda varo. Y cuando yo hago abducción con pronación, generalmente el calcáneo queda en vale. Esto para que sepan qué sucede en el pie. Ya, gíreselo. Siéntese y vamos a seguir. Eso es. Vamos acá, quédese ahí tranquilita. Vamos por parte. Ya vamos a llegar ahí, pero cuidado. Por favor. Gracias. Así que vamos. Tiquitaca. ¿Ya? Entonces tenemos el tibial anterior. Por adelante.
Había que dar los peroneos, ¿se acuerdan? Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. ¿Qué pasa? El peroneo lateral largo se fija en la cabeza del peroneo y la mitad superior de la cara anterolateral de la diáfisis del peroneo. Y discurre ese distal con su tendón y pasa por detrás de los malleolos, por el retináculo de los peroneos, así se llama. Este es el retináculo de los peroneos aquí, cuando pasa por debajo de esto, que ve ahí. Y cuando pasa por acá, el peroneo lateral largo se va a la cara externa del cuboide, pasa por un canal, después sigue por el canal que está por debajo, esa fue una pregunta de la prueba, ¿de acuerdo? Y va oblicuo, espero que no quede contigo, y va oblicuo acá. ¿Y dónde termina? En la base del primer metatarsiano. En la base del primer metatarsiano. El peroneo lateral corto se fija en la mitad inferior de la cara anterolateral de la diáfisis del peroneo. También pasa por detrás del peroneo, del malleolo peroneo y por el retináculo que hay acá. Pero se dirige hacia el tubérculo de la base del quinto metatarsiano. ¿Se acuerdan de ese cachito parado que tenía el quinto metatarsiano en la base? Pues es ahí justamente donde se fija. Entonces pasa algo singular. Ya sabemos que está inervado por el peroneo superficial, los dos. El peroneo lateral largo hace flexión plantar con abducción y pronación. El peroneo lateral corto solo hace flexión plantar con abducción, no hace pronación. Porque como no cruza la línea media, no cruza el segundo dedo, no puede hacer pronación. Y todo la pregunta es, ¿por qué todos estos detalles? No es gratuito. Si una persona tuviera una distorsión o un desgarro de los peroneos, no lo voy a evaluar mientras lo duele. A ver, después le van a enseñar que el dolor se mide con algo que se llama escala numérica del dolor. Entonces, 0 no me duele nada, 10 el peor dolor posible. Entonces usted le pregunta al paciente, ¿y cuánto le duele? Le voy a decir 20. Le duele muchísimo. Nadie evalúa a nadie si está en esa condición de dolor. Le van a dar analgésico, antiinflamatorio, lo van a dejar en reposo. Después que pase ese periodo tan doloroso, inflamatorio, recién lo van a evaluar bien. A no ser que le saquen una radiografía mientras tanto. ¿Ya? A lo que voy yo es que después de pasado el periodo crítico hay que evaluar. Si yo le digo a la paciente, supongamos que a usted ya le duele 5, no 10, le duele 5, 6 o 7, pero por ahí. Yo le digo, haga flexión con abducción ya, y mantenga pronado y firme, que no le caiga. ¿Está bien la posición? Que no le vaya a ganar nada. ¿Quedó claro? Ya. Entonces yo le hago, aguanta. Yo te voy a hacer, o poner resistencia. Ya. Y vamos hacia arriba, hacia adentro y trato de subir. Y le pregunto, y voy a ponerlo así, ¿cuánto le duele, mijita? Y me va a decir, me duele 6. Ya, perfecto. Entonces ahora le digo, flexión plantar con abducción. No me haga pronación, manténgalo ahí. Entonces ahora yo le hago para arriba y solo para adentro. En el primer caso estoy evaluando el peroneo lateral. En el segundo caso estoy evaluando el peroneo lateral corto. ¿Cuánto le dolió? Y me dice 9. Entonces yo ya sé cuál es el que estaba malo. El peroneo lateral corto. Esa es la razón por la cual hoy yo les enseño las funciones tan específicas. Porque después en técnicas de evaluación de quienes son asignaturas de tercer año, les van a enseñar algo que se llama el examen muscular. El examen muscular tiene dos referentes. Uno es Daniel Worthingham, que hace evaluación muscular por función, pero está el Kendall, que hace evaluación muscular analítica, músculo por músculo. Cuando le enseñen eso, músculo por músculo, van a poder hacer lo que acabo de hacer yo, evaluación diferencial músculo por músculo para ver cuál es el que está lesionado. Por eso que yo les enseño qué hace cada músculo para cada plano. Porque después se lo van a exigir el tercer año. ¿Y no hay evaluaciones de cadena muscular? ¿Ah? ¿Como las cadenas musculares? A ver, yo enseño cadenas musculares, yo enseñaba cadenas musculares, pero no sé si lo están enseñando. Pero yo me sé las cadenas. Está la maestra anterior, la posterior, la posterior oblicuo derecha, la posterior oblicuo izquierda, la anterior oblicuo izquierda. Porque hay ejercicios que conectan. Claro, pero se hacen con cadenas musculares. Se hacen para estirar y se utilizan para fortalecer. Porque lo que busca eso es estimular la coordinación neuromuscular. Pero no todo el mundo sabe eso. Hay un curso que se llama FMS.
El padre, a ver, la madre de esto es Meseriés, que se murió ese tiempo. Y los mejores libros que hay con respecto a esto vienen de Leopold Busquet, que se murió el año pasado o antepasado. ¿No? Los libritos los pedí yo en biblioteca hace muchos años, están allá en biblioteca y nadie los ve. Grey Cook, creo que se llama. Es menos conocido. El patrón de fondo es Leopold Busquet, que en paz descanse. ¿Ya? Búsquelo, están en biblioteca. Se llaman las cadenas musculares y ahora le cambiaron de nombre, se llaman las cadenas fisiológicas. Para que sepan. Bueno, volvamos al contexto, para que comprendan por qué yo les enseño tanto detalle. Porque después va a ser parte de su formación para evaluar y para hacer tratamiento. ¿Estamos? Quédense aquí nomás porque me sirve igual, ¿ya? Por favor, ayúdenme. Y así se ayuda a sí mismo. Bien, tenemos acá el tibial anterior. El tibial anterior se fija acá arriba, en los 2 tercios superiores de la cara anterolateral de la tibia, y en un tubérculo, que se llama tubérculo del tibial anterior, lo veo acá arriba. Y después continúa con un tendón que cruza el retináculo de los extensores. ¿Y dónde termina el tibial anterior? Termina en la cara inferior de la primera cuña y una expansión hacia la base del primer metatarsiano. Pregunta, ¿y puedes hacer una expansión a otras bases metatarsianas? Puede ser, pero estoy diciendo lo que es siempre. ¿Qué es lo que hace? Dorsiflexión con aducción y supinación. Eso es lo que hace. Esto la tengo acá de modelo que sirve. Gracias, Mica, se agradece. Ya sabemos que todos están inervados por el peroneo profundo. Después tenemos el extensor largo del ortejo mayor. Este se fija en la cara anterior, bueno, también el tibial anterior en la mitad externa, un poco de la cara anterior de la membrana interosea. Este que está aquí chiquitito, que apenas se ve, que el extensor largo del ortejo mayor se fija acá, en un tramo chiquitito acá. Sería como un cuarto, entre el primer cuarto y el segundo cuarto acá, en la cara anterior de la membrana interosea. Y un pelito acá en la cara anteromedial del peroné. Y también cruza el retináculo de los extensores y llega acá, ¿hacia dónde? Hacia el dorso de la base de la falange distal del ortejo mayor, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que hace? Extensión interfalángica, acá no es proximal distal, recuerden que no hay falange media. Hace extensión interfalángica del ortejo mayor por arrastre metatarsofalángica y por arrastre, obviamente, también concurre a la dorsiflexión con aducción y supinación. Después tenemos acá al extensor largo común de los dedos. Este se fija en la cara anteromedial de la diáfisis del peroneo, ¿ya? Y un poco la membrana interosea. La verdad es que hace esto, hace trampa, viene así, pero no importa, que lo hace. Y va y cruza el retináculo de los extensores. Y cuando cruza el retináculo de los extensores se divide en 4 digitaciones. 1, 2, 3 y 4, ¿lo ven? Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Y se dirigen hacia el torso de la base de las falanges distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo y de la base de las falanges medias, el dorso de la base de las falanges medias del segundo, tercero, cuarto, quinto dedo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen extensión interfalángica proximal y distal, por arrastre, extensión metatarsofalángica y por arrastre hacen dorsiflexión. Hacen aducción con supinación, es cuestionable, porque para poder hacer lo que tienen que pasar es estar insertándose por dentro del eje. El eje, recuerden que el eje es el segundo metatarsiano. Para poder hacer aducción con supinación, tienen que cruzar el segundo metatarsiano. Y si usted se fija, no cruzan el segundo metatarsiano. Aquí está ahí. Entonces, yo diría que al contrario, yo diría que las últimas 3 lo que hacen en realidad es dorsiflexión con pronación. ¿Ya? Veamos lo que pasa ahora. Bueno, hasta acá me sirve usted como modelo porque tendría que girarle y tendría así. Veamos primero, ¿vale? Aquí tenemos los compartimentos posteriores, ¿no es cierto? Gracias, me sirvió harto. Se agradece mucho. Los compañeros no te agradecen nada, pero ellos son los que más les conviene tener un modelo. Muy agradecido, muy agradecido. Había un cantante que ya se murió hace muchos años, se llamaba Pedro Vargas, y él tenía esa costumbre de decir 3 veces muy agradecido.
Se murió viejo, tenía más de 80 años y venía a Chile al Festival de Viena y cantaba estupendo a pesar de los años. ¿Y sabes por qué le cuento esta historia? Porque hay un gran cantante nacional que se llama Lucho Gatica, extraordinario cantante nacional, pero él perdió la voz. Cuando envejeció perdió la voz, entonces daba pena porque él vivía de su prestigio y su trayectoria, pero ya de viejo cantaba más. Pero de joven cantaba precioso. Ya, veamos acá. Acá tenemos, ¿ven el tríceps sural? Aquí, veamos acá. ¿Lo ven? Gemelo interno, que ya lo saqué, gemelo interno, gemelo externo y sóleo. Ese es el tríceps sural. ¿Qué hacen? Cosas diferentes. Nervio tibial, ¿se acuerdan? Los gemelos hacen flexión de rodilla. Los gemelos hacen flexión de rodilla y flexión plantar de tobillo. Los gemelos hacen flexión de rodilla y flexión plantar de tobillo. El sóleo solo hace flexión plantar de tobillo. ¿Estamos? El sóleo solo hace flexión plantar de tobillo. Nada, o flexión plantar, que sería la extensión de tobillo. ¿Dónde se fijan los gemelos? Inmediatamente por arriba de los cóndilos femorales por atrás, donde están esas eminencias maxilares, así como pellizquitos que se fijan por allá arriba. Ahí. Y se unen a un tendón común con el sóleo. Pero el sóleo se fija en la línea oblicua de la tibia. ¿Se acuerdan de la línea oblicua que está esta es evidencia de la misma línea oblicua? Se llama línea del sóleo, le dicen algunos, pero es la línea oblicua de la tibia. Y ya sabemos dónde se fija, en la mitad inferior de la cara posterior del calcáneo. ¿Ven el popliquio? Este es un músculo complicado. El popliquio se fija aquí en la cara cutánea del cóndilo externo tiene una eminencia. Por debajo hay un canal. En ese canal se fija el popliquio por proximal. Hacia distal se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia adentro y termina acá. En la cara posterior de la epífisis proximal de la tibia. ¿Dónde termina? Inmediatamente por arriba de la línea oblicua. Por ahí. Este es el popliquio. Por lo tanto, tiene una trayectoria así. Obviamente, si se contrae, es como si yo tuviera acá un elástico clavado acá, a un elástico, ese mismo elástico clavado por lateral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Flexión de rodilla con rotación axial interna de tibia. Flexión de rodilla con rotación axial interna de tibia. Eso es lo que hace. Hay uno perdido en el tiempo y en el espacio que yo les mostré, que era este que se llama plantar delgado, ¿lo ven? Ese también se fija por arriba del cóndilo externo, ¿ya? Adyacente a la inserción del gemelo externo, y lo acompaña en dirección también a la cara posterior del calcáneo. Hace flexión de rodilla con flexión plantar de tobillo, hacer otras cosas, pero con eso tienen más que suficiente. Ya, se acabó. Vamos a hablar ahora de los que están más profundos. Disculpa, hijo. Prestar atención ahí. Vamos a apretar acá, aguanten ahí porque voy a hacer presión. Si se cae, le echo la culpa a ustedes, así que aguanten ahí la presión. Tenemos acá este otro músculo bipenado, ¿lo ven? ¿Se acuerdan que el recto femoral era bipenado? Miren, con las fibras oblicuas. ¿Ven que este es bipenado también? Miren, tiene dos fibras. Eso es fácil, si es bipenado y está aquí en profundo, solo puede ser el flexor largo del ortejo mayor. Solo podrá ser el flexor largo del ortejo mayor. Tercera vez, lo repito para que quede bien grabado, flexor largo del ortejo mayor porque es bipenado. Y entre medio queda un convidado pedra porque hay otro por dentro, que es el flexor largo común de los dedos. Flexor largo común de los dedos. Flexor largo del ortejo mayor, tibial posterior, flexor largo común de los dedos. Y yo sé que no me voy a equivocar jamás, porque los músculos están cruzados. A ver, el flexor largo del ortejo mayor está por fuera del dedo que mueve por dentro, que es el dedo gordo. Y el flexor largo común de los dedos, o flexor largo de los dedos, ya está por dentro y mueve los dedos que están por fuera. Vale decir, estos dos están cruzados. Que no se les olvide, están cruzados.
Y el copiado de piedra que queda en el medio es el tibial posterior. Aclarado eso, ¿dónde se fija el tibial? Va a partir por el tibial posterior. El tibial posterior se fija en los 2/3 superiores, ¿ya?, de la cara posterior de la diáfisis de la tibia, y cruzan el retináculo de los flexores y terminan en el tubérculo del escafoides tarsiano. Por lo tanto, hace flexión plantar con aducción y supinación. Listo. ¿Qué hace este? Que es el flexor largo del ortejo mayor. Este también se fija inmediatamente por debajo de la cara posterior de la diáfisis de la tibia, pero por fuera, perdón, miento, estoy tonteando, se fija en el peroné. El flexor largo del ortejo mayor se fija en el peroné, en la cara posterior del peroné. ¿Estamos? Y hace una cosa bien chistosa, porque después se fija acá adentro y después hace una cosa así. ¿Ya? Pero bueno, ejemplo así no, el peroné. Y cruza el retináculo de los flexores. ¿Y dónde termina? Hacia plantar de la base de la falange distal del ortejo mayor. ¿Y qué es lo que hace? Flexión interfalángica y por arrastre metatarsofalángica, y por lo tanto hace flexión, ¿ya? Hace flexión con un poquito de aducción. ¿Estamos? Y después tenemos que es el flexor largo común de los dedos, que se fija en la tibia, por dentro, o sea, en la mitad, en la cara posterior de la diáfisis de la tibia, pero por dentro de la inserción del tibial posterior. También cruza el retináculo de los flexores y termina fijándose en la base de las falanges distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, y hace flexión interfalángica distal y por arrastre proximal y metatarsofalángica, y hace flexión que ocurre la flexión plantar del dedo. Todo esto está inervado por el nervio tibial. Bien, ya al fin llegamos acá. Ya, con todo lo que he hablado, ya tengo hambre. Veamos acá. Por acá. Eso. Entonces, lo que vamos a ver aquí, ya. ¿Se acuerdan del nervio tibial que iba por atrás? Que en mi época era el tibial posterior, pero ahora dice el tibial no. Cruza el retináculo de los flexores y llega a la planta del pie. Y cuando llega a la planta del pie, otra vez se bifurcan dos. Y queda el nervio plantar externo y el nervio plantar interno. Y como sabemos que el compartimento lateral está formado por el abductor del dedo pequeño y el flexor corto del dedo pequeño, sé que ellos están inervados por el plantar externo, dedo chico. Y sé que el abductor del ortejo mayor más el flexor corto del ortejo mayor están inervados, el compartimento lateral, por el compartimento medial está inervado por el plantar interno, obvio. Ahí está solucionado el problema. El problema es que el abductor del ortejo mayor o se lo robaron o se cayó y no sabemos dónde está. Pero acá está el flexor corto. Los del medio tienen inervación mixta. Algunos están inervados por el plantar interno, otros por el plantar externo. No les voy a complicar la vida. Díganme que están inervados por ambos, ¿no? Dependiendo de ellos. Tenemos acá el flexor corto plantar, que se fija, su origen lo tiene acá en el tubérculo posterior medial del calcáneo, y termina en 4 lengüetas carnosas que rematan en 4 lengüetas tendinosas para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Qué es lo que hacen esto? Flexión interfalángica proximal, no distal, flexión interfalángica proximal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo por arrastre metatarsofalángico. Listo. Cuando yo lo saco, este se llama músculo accesorio del flexor largo común de los dedos. Este es el tendón. Este que viene acá es el tendón del tibial posterior. Pero este que está acá es el tendón distal del flexor largo común de los dedos.
Ahora, como va en diagonal, si trabajara siempre en diagonal, necesitamos que la atracción sea hacia posterior, no hacia atrás y hacia adentro, ¿se entiende? ¿Quién evita ese desplazamiento hacia adentro? Que se llama accesorio del flexor largo común de los dedos. En mi época se llamaba cuadrado carnoso de Silvio. También se fija acá en el tubérculo postero externo y en la cara inferior del calcáneo y termina en el borde, mire qué raro, no termina en un hueso, termina en el borde lateral del tendón del flexor largo común de los dedos. Y por lo tanto asiste a que no se desvíe hacia medial. Esa es la función que hace. Acá vemos los tendones del flexor largo común de los dedos y vemos además los lumbricales, ¿no ven? La función es análoga a la que les enseñé en la mano. Claro que nadie controla eso. A ver, el hecho de andar con zapatos nos protege del frío y de las inclemencias obvio del clima, por el frío y el calor, y nos protege también de las abrasiones, vale decir, de las piedrecillas, y en eso hemos ganado mucho. Pero también hemos perdido mucho. Todos estos músculos nosotros los tenemos medios atrofiados porque no los usamos en toda su capacidad. Lo digo porque esas mujeres o hombres que nacen sin brazos, yo he visto mujeres he visto, ponerle la chaleca al niño, a su hijo, y brocharle los botones con los dedos de los pies, o pelando una papa con un cuchillo. ¿Usted o yo podemos hacer eso? No. ¿Podríamos? Podríamos, pero teníamos que sudar como no sé cuánto, y ella lo hace desde chica por necesidad. Adaptación. Claro, adaptación. Readaptación. Reeducación y readaptación. Rehabilitación, si me acuerdo, lo conté. Bueno, pero ¿sí, claro? Ahora, si yo saco acá esto, me voy a encontrar, miren el tremendo flexor corto del ortejo mayor, miren un pedazo de músculo que hay en el pie. Este es grandotota. Pero vemos algo que habitualmente uno no lo ve, a no ser que estuviera en un cadáver. Este de acá, ¿ven esto? Se llama abductor oblicuo y transverso del ortejo mayor. Termina fijándose hacia medial de la base de la falange proximal del ortejo mayor. ¿Qué es lo que hace? Lleva el guateo guatón lo lleva al segundo dedo. El dedo gordo lo lleva al segundo dedo. Aductor oblicuo y transverso. Y acá algo se me insinúan los interóseos plantares, función equivalente a lo que vimos en la mano, y no alcanzamos a ver los interóseos dorsales. ¿Y qué vemos acá? Con el dorso. Estos del dorso están inervados por él, si acá adelante era el peroneo profundo superficial. Bueno, ¿quién inervará esto? El peroneo profundo, que cuando pasa por el retináculo de los extensores, cuando pasa por el retináculo de los extensores, y cambia de nombre y se llama, no cambia de nombre, sigue siendo el mismo, es el peroneo profundo, el mismo que inerva acá los músculos del dorso del pie, que son solamente el pedio. Para la escuela francesa el pedio, para los anglosajones, este vientre más medial, más gordito, le llaman extensor corto del ortejo mayor, y estos que siguen acá le llaman extensor corto común de los dedos. ¿Ya? Pero hay una cosita que es singular. El extensor corto del ortejo mayor obviamente concurre a la extensión interfalángica y metatarsofalángica, particularmente metatarsofalángica del ortejo mayor. ¡Pum! El dedo crispín, ya está, en extensión. Pero el extensor corto común de los dedos o pedio, en realidad hace extensión, pero no lo hace del segundo, tercero, cuarto y quinto, solo lo hace del segundo, tercero y cuarto, del quinto no. ¿Ve que no llega? ¿Ve que el último llega solo hasta el cuarto? Miren, ahí va. Solo llega hasta el cuarto, el quinto no. Y ahora aparece un convidado de piedra que no les he enseñado. ¿Ven este tendón que está acá? Este tendón pertenece a un músculo que es inconstante, que algunas personas tienen y otras simplemente no las tienen. A ver, el anconio que yo les enseñé acá en el codo es un músculo que cada vez es más pequeño. Entendámoslo en el contexto. Los prehomínidos, estamos hablando hace 5, 6, 7